hoy nos reunimos aquí precisamente para conmemorar, para recordar los tiempos, Señor, de su pasión y su muerte, para recordar, oh Dios, con esperanza, con fe, oh Dios, todo lo que Él hizo a nuestro favor. Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Todo cuanto existe o todo cuanto hemos hecho o todo cuanto se ha hecho tiene un principio, tiene un origen, ¿cierto? Todo tiene una razón, una causa. Es más, la causa de nuestra existencia, de todo cuanto existe, es Dios, porque Dios es el creador de todo y es el creador de nosotros. Amén. Así es que la historia del universo, la historia de la humanidad tuvo un comienzo y ese comienzo estuvo en Dios. Amén. Es por eso que en Génesis nosotros vamos a encontrar en el capítulo 1 y versículo 1 que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Todo tiene su principio, todo comenzó en Dios y todo comenzó por Dios y para Dios. Por eso Romanos, Pablo escribiendo a los romanos dice que por Él, para Él y por Él son todas las cosas. Amén. Todo comenzó con Él. Y cuando Dios creó el universo, entonces también creó al ser humano. Dios creó al hombre para que el hombre habitara la tierra que Dios había creado y disfrutara de ella y viviera en comunión perfecta con Dios, con una relación real, con una relación de justicia, de amor, de santidad, de confianza. Esa era la relación que existía entre el hombre y Dios antes del pecado. Amén. Entonces, todo tiene su inicio. Así es que si vamos a hablar de la redención, tenemos que conocer cómo empezó todo, porque la redención tiene su historia y es necesario que todos nosotros la conozcamos. ¿Para qué? Para que nos llenemos de motivos cada día al recordar esa historia, al contar esa historia, motivos de darle gloria y honra al Señor. O sea, motivos para ser agradecidos. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el universo, según Génesis, comenzó con Dios. Amén. Pero antes del universo, de la creación del universo y de todo esto, hubo otro comienzo, hubo otro principio. Y es cuando Dios crea a todos los seres espirituales. Antes del hombre, antes del universo, antes de todo esto material, Dios creó todo un mundo, todo un universo espiritual, compuesto por millares y millares de ángeles. Amén. No sabemos cuándo, pues la Biblia no nos dice, no nos da detalles, no nos dice cómo fue. Así como cuando nosotros leemos en Génesis y vemos cómo se describe la creación del universo y la creación de todo cuanto existe, hablando de nosotros, ¿cierto? Cuando Dios creó a los ángeles y todo ese mundo espiritual, la Biblia no habla de cómo, no da detalles, pero nosotros sabemos que Dios hubo un punto en la eternidad cuando Él creó a todo ser espiritual. Amén. Eso lo creemos y eso lo entendemos. ¿Por qué lo entendemos así? Bueno, porque el único que es eterno es Dios. El único que no ha sido creado es Dios. Y si Dios es el único que no ha sido creado, el único eterno, entonces se sobreentiende que todo lo demás tuvo un comienzo, tuvo un principio. Y los ángeles tuvieron un principio, tuvieron un comienzo. Y eso fue en un punto de la eternidad pasada. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de redención, para saber por qué me estoy remitiendo a esa época tan lejana,
cuando hablamos sobre la redención, debemos entender que para que fuera posible o necesaria la redención, algo tuvo que suceder, algo tuvo que pasar. Y ese algo que tuvo que pasar, tuvo que ser lo suficientemente desastroso para que nosotros pudiéramos tener la necesidad de ser redimidos. Amén. Entonces, si vamos a hablar de redención, tenemos que hablar de pecado. Amén. Y si vamos a hablar de inicios, de comienzos, entonces tenemos que hablar acerca de cuándo se originó el pecado, del origen del pecado. Porque antes de la redención, primero fue el pecado. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos entonces en lo que dice la Biblia, vamos a remitirnos a la eternidad pasada. Y vamos a mirar que profetas como Isaías y Ezequiel nos hablan de lo que pasó en la eternidad antes del comienzo de todo, antes del principio del universo. ¿Qué sucedió? Entonces, por favor, ubíquense en Isaías capítulo 14 y también en Ezequiel capítulo 28. En Isaías capítulo 14, versículo 12, y en Ezequiel capítulo 28, versículo 10 en adelante, estos dos profetas nos van a relatar cómo se inició el pecado y dónde se inició el pecado. Amén. Para que entendamos que el pecado no tuvo su inicio o su comienzo aquí en la tierra. No, el pecado tuvo su origen allá en la eternidad. Amén. A ver, hermanos. Entonces, libros como Isaías, capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Siguiente dice: ¿cómo? Tú que decías en tu corazón, subiré, ¿a dónde? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, Ezequiel nos dice qué tipo de persona es esta de la que está hablando Isaías. Amén. Ahora nos vamos a Ezequiel en el capítulo 28 y vamos a mirar que Ezequiel va a identificar a esta persona como un querubín grande y protector. Amén. Gloria al Señor. Ezequiel 28, versículo 10. Por ahí 10. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 28, 12. Esta es la profecía que se da sobre Tiro, pero luego vamos a entender de esto que no se está refiriendo a un hombre. Amén. Vamos a leer el versículo, vamos a pasar directamente al versículo que dije yo, 12. Dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y dice el 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día, ¿hasta cuál día?
hasta el día en que se halló en ti maldad. Amén. Entonces, del que está hablando Isaías, que Isaías llama lucero de la mañana, ahora Ezequiel dice que este lucero de la mañana es un querubín grande y protector, a quien Dios creó, y lo creó dotado de belleza, de hermosura y de gran sabiduría e inteligencia. Amén. Dice que Dios lo creó, y como todo lo que Dios creó, lo creó perfecto. Amén. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, ¿hasta qué? Hasta que se halló en ti maldad. Este ser grande y poderoso, grande y hermoso, grande y sabio, acabado en hermosura, gloria al Señor, en su corazón permitió que el orgullo, que la arrogancia, que la altivez fueran tomando lugar. Y esto lo llevó a creer ser o a ocupar el lugar mismo de Dios. Amén. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Satanás. Amén. Estamos hablando del diablo. Estamos hablando de aquel querubín, de aquel ser que Dios creó perfecto y hermoso. Pero luego se llenó de orgullo y el orgullo lo pervirtió. El orgullo dañó su corazón y ese orgullo le hizo pensar que él podía ocupar el lugar de Dios. Amén. Se halló maldad en su corazón y por esta razón Dios lo destierra del cielo. Dios lo echa del cielo. Bendito sea Dios. Por esta razón, este ser fue separado eternamente de Dios. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió antes del principio de la creación de todo el universo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, luego de esto, Dios crea el universo. Y Dios nos crea a nosotros en ese universo. Y cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea la tierra, las estrellas, todo lo material, el pecado ya existía. El pecado ya estaba en el corazón de alguien que Dios había creado. De alguien que se corrompió por su vanidad, por su orgullo. Se volvió arrogante y prepotente, creyendo que él podía ocupar el lugar de Dios. Ahora, Dios crea al hombre y lo coloca en un ambiente perfecto, un ambiente adecuado. En Edén, ahí lo coloca el Señor. Y lo coloca para que el hombre gobierne y cuide y labre todo lo que Dios había creado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero dice la Escritura que este ser que ya había pecado anteriormente en la eternidad, ahora viene también para engañar al hombre y hacerlo pecar. ¿Y cómo lo hace? Mintiendo. Y poniendo en el corazón del hombre el mismo deseo que él tuvo cuando pecó. Pues las palabras de él a Eva son, y serás como Dios. El mismo deseo que él no pudo alcanzar, el mismo deseo que lo corrompió, ese deseo lo colocó en el corazón de la mujer. Y la mujer, al igual que aquel ser, al igual que aquel querubín grande, protector, al igual que aquel acabado de hermosura y lleno de sabiduría, pecó.
su avaricia, su deseo vanidoso, la llevó a no tomar en cuenta el mandato de Dios, a no tomar en cuenta la palabra de Dios, a pasar por encima de lo que Dios había ordenado. Y se apresuró a tomar del árbol que Dios había prometido, comió ella y también comió su marido. Amén. Ahí comienza el pecado para todos nosotros. Ahí empezó nuestra tragedia. Ahí empezó nuestro sufrimiento. Ahí empezó nuestro mal. Porque Dios había sentenciado que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, una vez habiendo desobedecido a Dios, lo que vendría como resultado de eso sería la muerte para todo ser humano, para todo en la creación del Señor. Así es que el pecado entró y el pecado corrompió y dañó lo hermoso que Dios había creado. Ese pecado trajo como resultado juicio. Y ese juicio Dios inmediatamente lo decretó. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la redención nace de una necesidad. La necesidad de liberar al hombre de una maldición, de un juicio que él mismo ganó por su desobediencia. Entonces, ahora surge la necesidad de que el hombre sea redimido o sea salvado. Amén. Entonces empieza la historia. Amén. ¿Desde dónde empezamos? Desde la eternidad, cuando aquel querubín grande pecó contra Dios. Luego seguimos en la tierra, en el universo material, cuando el hombre creado imagen de Dios, también en rebelión en contra de su Dios, peca, desobedeciendo su palabra. Y el hombre queda sujeto al pecado y queda sujeto a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga. Esa es la sentencia. Y con la muerte vino una suerte de eventos que convertirían nuestra vida, hermanos, en algo lleno de pesares y de dolores. Pues con la muerte vino el sufrimiento, vino la enfermedad y vino también la maldición a la tierra para que no produjera el alimento que tenía que producir para nuestro sostenimiento. Amén. Sí, vamos bien hasta aquí. Gloria al Señor. Ahora, una vez que el hombre peca, inmediatamente el Señor da su promesa. El hombre peca e inmediatamente Dios promete. ¿Qué promete el Señor? Que la simiente de la mujer destruiría el poder y la autoridad de la simiente de Satanás. Eso lo encontramos ¿dónde? En Génesis 3:15. Dios promete que a través de la simiente de la mujer, la simiente del mal, su poder sería destruido. Pues la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Gloria al Señor. Pero no solamente eso, sino que dice la Escritura que cuando el hombre peca, entonces Dios, mirando la imposibilidad del hombre para cubrir su pecado, para corregir su error, entonces Dios los cubre con pieles de animales.
Dios los cubre con pieles de animales. Amén. Gloria a Dios. Las hojas que el hombre utilizó hablan acerca de los intentos inútiles del hombre por redimir su propio pecado. Amén. Pero la provisión que Dios da es una provisión eterna, permanente. Gloria al Señor, que resuelve definitivamente el problema. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios tomó al hombre y lo cubrió con pieles de animales. Lo que sugiere entonces un sacrificio. Y desde este momento, entonces entendemos que para cubrir el pecado, para redimir el pecado, se hace necesario la muerte de un inocente. Amén. Gloria al Señor. Desde ese momento, hermanos, en adelante, se despliega en toda la Biblia toda esta historia. Encontramos el capítulo 4 nuevamente. Encontramos un sacrificio, el sacrificio de un inocente. El capítulo 4 ¿de dónde? De Génesis, ¿cierto? Encontramos ahí Caín matando a Abel. Gloria al Señor. Un inocente tiene que morir por causa del pecado. Avanzamos en la historia de esta redención y dice la Escritura que una vez que el hombre pecó, el hombre pobló la tierra, se multiplicó y pobló la tierra. En el capítulo 5, entonces, capítulo 6 del libro de Génesis, dice la Escritura que el hombre se corrompió y su maldad fue grande sobre la tierra, por lo cual Dios decide raer todo ser viviente de la faz de la tierra. Y cuando nosotros miramos esto, entonces también se revela un aspecto importante de nuestra redención. Ya miramos la muerte de un inocente, ¿cierto que sí? Ahora, en el libro de Hebreos vamos a entender que dice la Escritura, capítulo 11, dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Gloria al Señor. Y luego nosotros miramos en el capítulo 10, capítulo 8, 6, perdón, dice que Noé halló gracia delante de Dios. Entonces, hermanos, se empiezan a mostrar elementos, los elementos que compondrían nuestra redención. Amén. Entonces, Abel tuvo fe y por la fe ofreció un mejor sacrificio. Pero cuando encontramos la historia de Noé, dice entonces que Noé halló gracia delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. De ahí en adelante, hermanos, el Señor entonces empieza a dar muestras, empieza a dar profecías y empieza a dar revelaciones con respecto a esta redención. Imágenes que nos hablarían a nosotros acerca de esta redención. Desde el pecado, entonces vamos a mirar que dos linajes, ¿cierto? Dos líneas de descendencia se desprenden. La línea de Caín, que según dice Juan, era del maligno. ¿Por qué? Porque era malo, ¿cierto? Y la línea de Seth, gloria al Señor, de la cual vendría aquel que sería nuestro Redentor. Gloria al Señor. Entonces, continuamos, hermano. Cuando nosotros empezamos a ver esto, vamos a mirar algo. Dios empieza a trabajar con el hombre. Dios empieza a desarrollar y empieza a mostrar cómo Él redimiría al hombre de su pecado, cómo lo salvaría. Hay que entender lo siguiente. Dios es justo y santo. Por lo tanto, su justicia y santidad demandan la muerte del pecador. ¿Cierto? Por lo tanto, el pecador tiene que morir. Pero también dice la palabra de Dios que Él es amor y compasión. Gloria al Señor.
Y eso es algo que nosotros muchas veces vemos como problemático. Porque ¿cómo Dios salvaría al hombre sin faltar a su carácter, sin quebrantar su justicia? Y esto es lo glorioso de la obra redentiva. Que Dios, el Dios justo y santo, no tuvo que faltar a su carácter para salvarnos, sino que Él ideó un plan perfecto. Gloria al Señor. Y en ese plan perfecto, el pecado sería juzgado, pero el hombre sería redimido. Gloria al Señor. Así es que la justicia y la santidad de Dios nunca estuvieron en pleito. Nunca estuvieron en polos contrarios. Antes, por el contrario, su justicia y su amor trabajaron de la mano para que el hombre fuera redimido y él fuera glorificado. Amén. Entonces la justicia de Dios que demanda muerte, pero su amor demandaba salvación, redención. Gloria al Señor. Entonces Dios empieza a mostrar cómo sería, cómo lo haría. Y nosotros miramos en el diluvio, podemos mirar una muestra de esto. ¿Cómo? Bueno, su justicia trajo el diluvio como consecuencia del pecado. Pero su amor produjo la salvación de un hombre con su familia, solo por su gracia. Amén. Bendito sea el Señor. Y de esta manera el Señor sigue moviéndose y sigue trabajando a lo largo de la historia. Después de este evento del diluvio, entonces el Señor levanta a un hombre llamado Abraham. Y de este hombre, el Señor promete que de su descendencia se levantaría alguien que sería de bendición para todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Este Abraham se convirtió en el padre de aquel que sería nuestro Salvador, de aquel que sería nuestro libertador, de aquel que sería nuestro Redentor. Es por eso que en Mateo, cuando nosotros empezamos a leer al comienzo, miramos que en la genealogía dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Amén. Gloria al Señor. Porque Jesucristo, nuestro Salvador, Él es el hijo de Abraham. Porque Abraham el Señor llamó y Abraham el Señor escogió para que de él viniera aquel que redimiría al hombre de su pecado. Gloria al Señor. Así es que el Señor empieza a mostrar cómo lo haría. Y en la palabra del Señor, en la Biblia, vamos a encontrar multitudes, muchas imágenes acerca de cómo el Señor lo haría, ¿cierto? Una imagen que nos encanta y que nos gusta mucho a nosotros contemplar en la Biblia acerca de cómo sería esto, es cuando el Señor le dice a Abraham, dame a tu hijo, tu único hijo, y ofrécelo en sacrificio para mí. Y dice la Escritura que Abraham no negó su hijo al Señor, sino que él tomó a Isaac su hijo y lo llevó hasta el monte. Y allá en el monte, él lo ofreció en sacrificio ante el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aunque el puñal no entró en el corazón de Isaac, en su corazón, ya Abraham había sacrificado a su propio hijo. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué miramos aquí? ¿Qué nos muestra esta imagen que nos gusta tanto? ¿Qué nos revela esta imagen acerca de la historia de la redención? Bueno, que en la redención el Padre tendría que entregar a su único hijo.
Gloria a Dios. Y Abraham entrega a su único hijo. Y ese hijo tenía que morir. Pero cuando Abraham iba a apuñalar a su propio hijo, a degüellar a su propio hijo, dice la Escritura que el Señor le dice a Abraham: detente. Ahora sé que tú crees en mí. Ahora sé que tú no me negarás nada. Y algo maravilloso sucedió. A ver, ¿qué sucedió? Ayúdenme. A ver, ¿qué sucedió? Dios proveyó. ¿Qué proveyó Dios? Un cordero para el sacrificio. Gloria a Dios. ¿Sabes qué nos señala esto, hermanos? Esto nos señala que en la redención un sustituto iba a ser provisto por Dios. Alguien que tomara nuestro lugar para que nosotros no muriéramos a causa de nuestro pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero para que tú y yo no muriéramos, dice la Escritura, el Señor proveería o proveyó un sustituto. Gloria a Dios. Y eso fue lo que Abraham le dijo a su hijo: Dios proveerá. ¿Cierto? Por eso es que se ha hecho tan famoso ese nombre del Señor, Jehová Jireh. Si el Señor proveerá. Y el Señor proveyó un sustituto. Así es que Isaac físicamente no tuvo que morir. ¿Por qué no murió Isaac? ¿Por qué no murió Isaac? Porque el Señor proveyó un sustituto que muriera en su lugar. Amén. Gloria al Señor. Ahora, cuando hablamos acerca de la historia de la redención, cuando hablamos acerca de la historia de nuestro Redentor, de cómo seríamos redimidos, en la Biblia, gloria a Dios, van a ver una serie de profecías acerca de Él. Y no solamente se va a profetizar acerca de su muerte, sino que también se va a profetizar acerca de su reinado y su gobierno justo. Porque el descendiente de Abraham no solamente sería el Redentor, sino que también sería el Señor que gobernaría toda la creación. Amén. Gloria a Dios. Y es ahí donde nosotros encontramos una primera profecía acerca de Jesús con respecto a su señorío, con respecto a su soberanía, a su gobierno. Y esa la encontramos en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Perdón, Génesis capítulo 49. Versículo 10. Versículo 10, 49, 10. Jacob bendice a sus hijos y profetiza sobre ellos, ¿cierto? Y esta es la profecía que el Señor, que el Señor da sobre Judá y su descendencia. Versículo 10. Podemos leer desde antes, pero nos interesa el 10. Dice: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. ¿Hasta qué? Hasta que venga el Señor. Y a él se congregarán los pueblos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, cuando leímos en Mateo, para abrir la enseñanza, miramos que dice que
esa es la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, ¿cierto? Fíjese que en esta parte no dice la genealogía de Jesús o la genealogía de Cristo, sino que da su nombre completo. Esta es la genealogía ¿de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. ¿Sabes por qué, hermano? Porque es que su nombre es significativo. Pues Jesucristo significa, Jesús por un lado significa salvación de Dios o Dios salva. Y Cristo por otro lado significa Mesías o enviado. Amén. Entonces esta es la genealogía de aquel a quien Dios ha enviado para salvar. Ese sería el significado de su nombre. Jesús es el Mesías. Él es el ungido. Él es a quien Dios envió para salvar. Porque su nombre significa Dios salva. O salvación de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y entonces vamos a encontrar una serie de nombres. Una serie de nombres que unen a Jesús a la historia humana, a la historia del hombre. Porque hay que entender, hermano, que esta historia de la redención no es una fábula, tampoco es un mito, no es un cuento inventado. No, esta historia de la redención está íntimamente ligada a la historia de la humanidad. La historia de la redención es una historia que está ligada a nuestra propia historia. Bendito sea el Señor. De ahí su autoridad, su fuerza. Porque no es un cuento de viejas, sino que es una historia que tiene un respaldo antropológico. Pues Jesús es tan humano como lo somos nosotros. Amén. Gloria al Señor. Sí estoy siendo claro, hermano. Porque necesito necesito ser lo más claro posible en todo esto, para que veamos cómo Dios trabajó a lo largo de la historia para que nosotros fuéramos redimidos. Amén. Ahora, después de la profecía de Jacob a Judá, entonces vamos a encontrar a la descendencia de Abraham. ¿Dónde la encontramos? 400 años esclavizados en Egipto. Y después de estos 400 años, el Señor levanta a un libertador. Y este libertador, nosotros lo conocemos con el nombre de Moisés. El hombre que Dios utilizó para redimir a su pueblo, para liberar a su pueblo, para rescatarlo de la esclavitud. Así es que con mano poderosa, con mano firme, con grandes portentos y maravillas, Dios rescata a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero el pueblo de Dios no solamente necesitaba ser redimido de la esclavitud física a la que estaba siendo sometido por el faraón y su pueblo. Ellos también necesitaban ser redimidos, liberados de la muerte. Amén. Y entonces digamos nosotros otra imagen, otra muestra que el Señor nos da. Una imagen clara de cómo sería esa redención. Y antes de que se promulgara la ley, entonces el Señor da la imagen de lo que nosotros hoy conocemos como el Cordero Pascual. ¿Cierto? Todo primogénito tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. No podemos perder esa verdad de vista. Mientras vamos siguiendo la historia de la redención, usted no puede perder esta verdad de vista. La paga del pecado es muerte. Así es que todo primogénito tenía que morir. ¿Pero qué hace el Señor? El Señor le dice a Moisés,
dile al pueblo que tomen un cordero joven y sano, que no haya tenido contacto con hembra, ¿cierto? Y lo vas a separar, lo vas a apartar por tantos días. Y ese cordero luego lo vas a sacrificar. Y vas a tomar su sangre. Y la sangre de este cordero va a ser puesta ¿dónde? Va a ser puesta en los dinteles y en los postes de las puertas. ¿De quiénes? ¿De las casas de quiénes? De los hijos de Israel. Así es que Moisés, obedeciendo al Señor, da la orden al pueblo. Ellos sacrifican el animal y toman la sangre y colocan la sangre en el poste y en el dintel de la puerta. De tal manera que cuando el destructor pasa por la tierra de Egipto, por tierras egipcias, dice la Escritura que todo hijo primogénito de Egipto murió. Todo primogénito en Egipto murió. Pero cuando el destructor miró la sangre en la puerta, en los postes y en los dinteles de las puertas, entonces dice la Escritura que él pasó de largo. Por lo tanto, no murió un solo primogénito entre los hijos de Israel. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la sangre fue derramada. Gloria al Señor. Sangre fue derramada. Y sin sangre no hay remisión de pecado. Gloria al Señor. Entonces, como hemos aprendido en otras oportunidades, esta sangre en los postes y en los dinteles de la puerta no son para nada, no son una reliquia o un amuleto de la suerte. No lo es. Esta sangre es la señal de la redención que el Señor hacía por su pueblo. Gloria a Dios. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Para no caer en el error, hermano, de creer que nosotros podemos usar la sangre de Cristo como si fuera algo que nos puede traer suerte o seguridad. Porque así la hemos tomado. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro mi casa con la sangre de Cristo. No, la sangre en el dintel y en los postes era una señal de redención. Estos estaban redimidos por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. Y es por eso que nosotros vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 12, donde dice que los elegidos, ellos vencerían al dragón por la sangre del Cordero. Gloria al Señor. No por tu fuerza, no por tu habilidad, no por tu justicia, no por tus buenas obras. Tú vencerías por la sangre que Él derramó para redimirnos a nosotros. Gloria al Señor. Ahora, el Señor sigue obrando y se sigue manifestando. Después de esto, se da la promulgación de la ley. Dios entrega la ley en manos de Moisés para que el pueblo se rija por la ley de Dios. Y esta ley tenía como propósito llevar al pueblo de Dios a la fe en Jesucristo. Esta ley no les daría la redención. Esta ley no les daría salvación. Esta ley no los justificaría delante de Dios. Pero sí los llevaría a creer en aquel que sería nuestro Redentor. Amén.
Es por eso que la Escritura dice que nadie será justificado jamás por las obras de la ley. La ley revela nuestro pecado. La ley revela la santidad de Dios. La ley revela la necesidad que tenemos de un Salvador, de un Redentor. Pero la ley también revela que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es por eso que la ley, como dice Pablo, es un ayo que nos lleva hasta Cristo. Amén. Gloria al Señor. Así es que se da la ley. Gloria a Dios. Y el pueblo de Dios empieza a vivir bajo la ley. Gloria al Señor. Pero se empiezan entonces a dar profecías acerca de Jesús, ¿cierto? Gloria al Señor. Vamos a mirar. Yo quiero que veamos aquí, vámonos a Salmo. Salmo es interesante porque en Salmo encontramos varias profecías acerca del Señor. Vamos al Salmo 16, por favor. Salmo 16. Desde el versículo 8. Y este salmo es importante porque habla de dos cosas. Este salmo es importante porque uno habla de la muerte de Jesús, ¿cierto? Pero también es importante porque habla acerca de su resurrección. Gloria a Dios. Entonces profecías empiezan a darse acerca del Señor. Ahora, este texto vamos a leerlo. ¿Cómo dice? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará. Eso está hablando de su muerte, ¿cierto? Tu carne reposará. Él tendría que morir. Gloria a Dios. Pero seguimos. Versículo 10. Porque no dejarás. ¿Dónde no dejará su alma? Ni permitirá que su santo. Entonces, el Señor empieza a profetizar acerca de la muerte y resurrección de nuestro Redentor. Amén. Gloria al Señor. Podríamos ir así libro por libro, pero es muy extenso. Amén. Así es que vamos a tomar profecías puntuales que de igual manera nos van a seguir hablando sobre la redención. Amén. Gloria al Señor. Entonces ya miramos que sería un descendiente sería de la simiente de la mujer, pero sería descendiente de Abraham. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por lo tanto, tendría que ser un hombre. No moriría un fantasma. No moriría un ángel. ¿Cierto que no? ¿Quién iba a morir? Un hombre. ¿Por qué? Porque era la simiente de la mujer. Gloria al Señor. Y era descendiente de Abraham, que es a quien se le dio la promesa. Gloria al Señor. El que nosotros hoy conocemos como el Padre de la fe. Gloria al Señor. Entonces, vamos a continuar. Vamos a seguir y vámonos ahora a otros libros. Vámonos por ejemplo, vámonos vámonos a Zacarías, por favor. Búsquense por ahí Zacarías. Y Zacarías nos va a decir algunas cositas acerca del Señor.
A ver, Zacarías 11, 12. 11, 12. 12, 10. A ver, ahí rapidito. ¿Quién lo tiene? 11, 12. Amén. ¿De qué estará hablando este texto? ¿De qué? Del precio que se pagó por la vida del Señor. Amén. ¿Cuánto se pagó? 30 monedas de plata. Gloria al Señor. 12, 10. ¿A quién mirarán? ¿Pero a quién? ¿Quién es él? ¿Qué descripción se le da ahí? No. ¿A quién? La descripción que se da. Bueno, pero lean el texto. ¿Por qué les gusta decir las cosas sin leer el texto? Ahí no dice Jesús. ¿Quién es ese mí? O sea, ¿qué descripción se da de ese mí? Exactamente, si para eso tenemos la Biblia. ¿A quién mirarán? Al que traspasaron. Ahora, él no solamente sería vendido, sino que también sería traspasado. Amén. Gloria al Señor. Vámonos a Salmos. Vámonos a Salmos. Antes de irnos a Salmos, vamos primero aquí. Bueno, no se vayan mucho de Zacarías, porque después nos pasamos para Zacarías. Salmo 22, versículo 16. 22, 16. A ver, ahí rapidito. Sí. Ajá. ¿Qué dice de sus manos y sus pies? ¿Qué? ¿Horadaron sus manos? ¿De qué están hablando eso? De los clavos que entrarían, ¿cierto? Entonces, este redentor, esta simiente de la mujer que la serpiente heriría, ¿dónde? En el calcañar, ¿cierto? Esta simiente de Abraham que bendeciría todas las familias de la tierra. Este descendiente de Judá, que sería el Señor, delante del cual se congregarían todos los pueblos de la tierra. Este sería vendido por ¿cuánto? 30 monedas de plata. Sería traspasado y sus manos y sus pies serían clavados. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué más dice el texto? Versículo 17. Ajá. Gloria al Señor. Entonces, este sería un espectáculo para el mundo. Todos los mirarían. Sería el espectáculo del momento. Lo humillaron. Y sus ropas las repartieron, ¿cierto? Ahora vámonos nuevamente a Zacarías. Capítulo 13, versículo 7.
¿Contra quién se levantaría la espada? Contra el hombre compañero del Señor, ¿cierto? ¿Pero a quién herirían? El pastor sería herido. Gloria al Señor. El pastor sería herido. Entonces, todos y cada uno de estos textos, de estas profecías, hablan acerca de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando a Abraham se le proveyó un sustituto, el cordero tuvo que morir. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque en Egipto, cuando los primogénitos tenían que ser salvados, un sustituto tenía que morir. La sangre de un cordero tenía que ser derramada. Entonces, una y otra vez, tanto los salmos como los profetas dicen, el Redentor tendrá que morir. Él será traspasado. Sus manos y sus pies serán horadadas. Él será vendido. Y también dice la Escritura que sería traicionado por su mejor amigo. ¿No es así? Gloria al Señor. Ahora, vámonos a Isaías. Isaías nos habla acerca del significado y nos da un vistazo más general acerca de esto. Isaías 52 hasta Isaías 53. ¿Ya lo tienen? Isaías 52:13. Aquí está hablando acerca del siervo de Jehová. Ese siervo de Jehová no es Israel. ¿Por qué no es Israel? Porque Israel es tan pecador como nosotros. ¿No es así? El pueblo de Israel es otro pueblo pecador que necesita ser redimido. Entonces mira lo que dice sobre el siervo sufriente, sobre el siervo del Señor. Versículo 13 del capítulo 52. He aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos, a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, antes de esta profecía se había hablado tanto de la venida del Señor, de la redención a través de profecías directas, a través de imágenes o tipos. Pero ahora Isaías está diciendo que llegará el día cuando ellos entenderán y verán, gloria al Señor, ellos comprenderán. Entonces dice el versículo 1, capítulo 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, ¿qué llevó él? Ayúdenme. Ciertamente llevó nuestras y sufrió nuestros, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por castigo. Gloria a Dios. Versículo 5. Mas él, ¿quién es él? El siervo de Dios, ¿cierto? ¿Quién es él? Aquel que había sido prometido, la simiente de la mujer. ¿Quién es él? Aquel que bendeciría a toda la familia de la tierra, el hijo de Abraham. Gloria al Señor. Dice, más él herido fue. ¿Por qué causa fue herido? Por nuestras rebeliones. Fue molido. ¿Por causa de qué fue molido?
de nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué más? Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria al Señor. Querido hermano, dice Pedro que la redención fue planeada desde antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo ya había pecado. Ya el pecado existía. Y ese que había pecado vino, tentó y corrompió la nueva creación de Dios. La historia de la redención no es un plan B de Dios. No. La redención siempre ha sido el plan único y perfecto de Dios para redimirnos del pecado, para salvarnos de la muerte. Él y solamente Él, dice el Señor, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, para que nosotros tuviéramos paz. Fíjese lo que dice ahí, el castigo por nuestra paz. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Ese texto ustedes se lo deben saber, ¿no es así? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sabes? El precio por tu paz. Esa paz consiste, según dice, ahí mismo en el texto más abajo, pero en Corintios está más claro, dice que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Dios no tomó en cuenta tus pecados o los míos? ¿Cuál fue la razón por la que Dios no los consideró? ¿Porque dejamos de pecar? No. ¿Porque nuestros pecados no merecían ser castigados? No, no por eso. Entonces, ¿por qué razón nuestros pecados no fueron tomados en cuenta? Bueno, dice la Escritura que no fueron tomados en cuenta porque tu pecado y mi pecado fueron cargados sobre otros. Dice ese otro, pues Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, la justicia de Dios le impide pasar por alto el pecado. Su justicia le imposibilita a que Él simplemente deje sin castigo al pecador. Es imposible. Sin embargo, la Biblia dice que Él pasó por alto nuestro pecado. ¿Y sabes cuál fue la razón? Vuelvo y te digo, que tu pecado y mi pecado, Él lo cargó sobre Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Por eso, al igual que los primogénitos en Egipto, ¿sí recuerdan? Cuando el destructor pasaba y ellos no morían, cuando la muerte llega a nosotros, no moriremos eternamente. ¿Sabes por qué? Porque ya la muerte no tiene poder para retenernos para siempre.
Bendito sea el Señor. Entonces, Él cargó nuestros pecados. El precio de nuestra reconciliación con Dios, de nuestra paz con Dios, porque dicen Romanos que éramos enemigos de Dios. Él lo canceló. Dice el versículo 6, todavía estamos en Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó, mas Jehová, ¿qué hizo Jehová? Cargó en él. ¿Quién es él? El siervo. ¿Quién es él? La simiente de la mujer. ¿Quién es él? El descendiente de Abraham. ¿Quién es él? El sustituto por nuestro pecado. Dice la Escritura, Dios cargó sobre él. ¿Qué cargó? Nuestros pecados. Por eso dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador y el peor de todos. ¿Cierto? Para que nosotros pudiéramos hallar justicia, Él tuvo que ser tratado como el más grande de los criminales, como el más grande de los pecadores. Gloria al Señor. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, escuche bien, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y esto lo confirma, esta declaración de Dios la confirmó Herodes, la confirmó Judas, el que lo traicionó, la confirmó los que lo condenaron. No encontraron nada malo en él y tuvieron que contratar falsos testigos. ¿Sí recuerdan? Esta declaración de Dios también la confirmó Poncio Pilato. Él dijo, no hallo nada malo en este hombre. Y esta declaración también la confirmó aquel que le traspasó con la lanza, diciendo verdaderamente este hombre era justo, el Hijo de Dios. No se halló mentira ni engaño en su boca. Amén. Dice el 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Será en su mano prosperada. Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso es Dios. Aunque no hizo pecado, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Amén. El Padre mata a su Hijo para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios. Nuevas profecías siguen dándose acerca del Señor y entonces interviene Jeremías, interviene Daniel. Otros profetas empiezan a hablar acerca de Jesús. Isaías dice que este nacería de una virgen. ¿Sí recuerdan? De una jovencita. El pueblo es transportado hasta Babilonia, allá cautivo. Luego el pueblo
es restaurado y regresa a su tierra. Y el Señor sigue trabajando en ellos, puesto que el plan de Dios no se detiene, ¿cierto? Y después de tanto tiempo, de pronto la gente podría pensar, el pueblo podría pensar, esto no va a suceder. Hemos esperado tanto y tanto y nada, que viene el Salvador. Pero dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, si no estoy mal, dice, y cuando se cumplió el tiempo, nació Jesús. Y nació de una mujer. Cumplió el tiempo, Jesús nació. Amén. Y Jesús nació. Y por 30 años él vive a la sombra de sus padres. Pero cuando tenía aproximadamente 30 años, dice la Escritura, que él viene ante Juan el Bautista. Cuando él es bautizado, los cielos se abren. El Padre habla desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en que yo tengo toda confianza. Y el Espíritu Santo desciende sobre él. Y Jesús, lleno del Espíritu, empieza a proclamar la llegada del reino de los cielos. Diciendo, arrepentidos y convertidos, porque el cielo se abre. Y por 3 años y un poquito más, Jesús empezó a predicar y a enseñar. E hizo señales y milagros poderosos que atestiguaban de que él era el Hijo de Dios. Multitudes le seguían. Pero una vez más, cuando se cumplió el tiempo, fue arrestado. Y en el día que Dios había determinado, Jesús murió. Y eso es precisamente lo que hoy estamos nosotros recordando. Porque ayer, el que nosotros llamamos Viernes Santo, nos hace recordar el día en que el Padre empezó y accionó por causa nuestra. De que llegado el día, Jesús murió. Y clavado en esa cruz, humillado, golpeado, sediento y desangrándose, él clamó al Padre diciendo, todo ha sido consumado. ¿Sabe qué significa ese hermano? Todo el plan, todo lo que la historia, todo lo que tú revelaste en la historia acerca de mí, hoy ha sido cumplido. Tu plan redentivo para el hombre ha sido hecho, ha sido completado. Por eso en tus manos entrego mi espíritu. Aleluya. Y el Hijo de Dios murió. Murió lleno de dolor, lleno de sufrimiento. Pero sabes, hermano, el día más oscuro, el día más terrible, el día más doloroso de la vida de nuestro Señor fue el día de nuestra liberación, el día de nuestra salvación. Y fue el día cuando el Padre
fue eternamente glorificado por la muerte de su Hijo. Sus enemigos se alegraron, sus enemigos celebraron, sus enemigos saltaron de gozo de júbilo, porque habían matado al Redentor. Lo que ellos ignoraban era que su muerte era nuestra vida y que su muerte había complacido tanto, pero tanto al Padre, que el Padre decidió que aquel que murió tenía que resucitar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Padre, la justicia del Padre, la santidad del Padre quedó tan, pero tan satisfecha que al tercer día la tumba no le pudo retener. La muerte no le pudo retener. Y el que había muerto resucitó. Aleluya. Y cuando Él resucitó, escúchame bien, cuando Él resucitó, selló para siempre, selló eternamente tu salvación. Aleluya. Por lo tanto, tú puedes estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa podrá jamás derribar, destruir lo que Él ganó por ti. Tu resurrección garantizó para siempre, eternamente, tu salvación. Aleluya. El infierno puede entrar. El no puede enfriarse. Como hijo de Dios, tú permanecerás por toda la eternidad. Aleluya. Pero la historia no termina ahí. La historia continúa. Porque aquel que murió y resucitó para redimirnos, ese mismo fundó, creó un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Y hasta que Él regrese, esa iglesia tendrá que ser portavoz de esa salvación. La historia no ha terminado, hermano. Allá afuera todavía hay hombres, mujeres, jóvenes y niños que necesitan conocer al Redentor. Necesitan conocer al Salvador. Gloria al Señor. Y cuando el número de esos redimidos sea completado, entonces el Señor volverá. Y en un desfile triunfal, dice la Escritura, cumpliéndose la profecía de Zacarías, mirarán al que traspasa y harán lamentación. El Señor vendrá en su caballo blanco y establecerá su reino. Es por eso que Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, colóquelo ahí, hermano, vamos a leer 28, 8, 28, 29 y 30. Mire lo que dice. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Romanos 8, 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios,
vida, todo en tu vida acontece para los propósitos de Dios. Para cumplir su propósito. Nada sale del control de Dios. Dice esto, conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Tú has sido redimido para ser conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Sigue diciendo, que el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el siguiente, y a los que predestinó, y a los que llamó, y a los que justificó. En ese momento, la historia de la redención culminará. Cuando aquellos que han sido justificados, redimidos, o sea, tú y yo, todos nosotros, seamos glorificados. Amén. Gloria al Señor. Es por eso que Pablo, cuando describe a los corintios en el capítulo 15 de su primera carta, dice que es necesario que esto corruptible y esto mortal y esto vil se vista de gloria. Bendito sea el Señor. Hermanos, la historia continúa. Hombres y mujeres necesitan ser redimidos. Hombres y mujeres, jóvenes y niños necesitan ser salvados. Y el Señor te ha escogido a ti para que tú lo hagas junto con Él. Amén. Ese es el trabajo de la iglesia mientras esté en la tierra. Proclamar el evangelio de salvación. Proclamar que el Hijo de Dios ha muerto y resucitado para redimir a los pecadores. Para proclamar que hay una historia que todos necesitan conocer. Que cuando el hombre pecó, Dios prometió redimirlo. Y a lo largo de la historia, Dios lo ha estado revelando y enseñando. Tú y yo hemos sido redimidos y hoy estamos celebrando esa redención. Amén. Gloria al Señor. Porque este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Entonces, por eso Mateo da todo un listado para que nosotros miremos que esta redención está en la historia, tiene una historia. Hombres reales participaron en esta historia, hombres y mujeres comunes como nosotros, pecadores como nosotros, participaron en esa historia. Y así como estos que están registrados ahí participaron, tú y yo tenemos que participar. Tú y yo no nos podemos quedar por fuera. Tenemos que participar para que cuando en el cielo se cuente la historia de la redención, ahí aparezca tu nombre. Ahí es Jesús. Y te diga, estos también estuvieron trabajando hombro a hombro con el Señor. En esta historia de la redención, bendito sea el Señor. El Señor está próximo a venir. Él próximamente levantará su iglesia. Pero antes que levante a su iglesia, tú y yo tenemos que cumplir con nuestra tarea. El mundo necesita conocer que el pecado tiene remedio, que la muerte tiene solución. Y todo eso se halla solo en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu sabiduría, por la manera, Dios, como tú orquestaste todo esto. Gracias, Señor, porque hoy nos permites no
solamente, Señor, creerlo, sino también entenderlo. En nuestra, Señor, insuficiencia, en nuestra finitud, tú nos permites comprender, oh Señor, las profundidades y grandezas de tu sabiduría, de tu gloria y de tu gracia. Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos por siempre. Amén y amén. Gloria al Señor.